Mapuni Chaitai. Moñen, he respirado aire sagrado de mi tierra, he soñado en la cascada pura y perdida, he caminado en el sitio de bailes antiguos, he vivido en estas horas todos los días de mi vida. Jacqueline Caniwan. ¿Qué es el agua? Hoy queremos hacer Nutram en torno a este tema con Noelia Carrasco Enríquez, científica originaria de Temuco, vinculada afectivamente con el territorio de Lebu. Actualmente vive en Concepción. Es profesora titular del Departamento de Historia y directora del doctorado en Historia en la Universidad de Concepción e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Somos el sonido de nuestra tierra, Mapuñi Tray, junto a la conducción de Juanita Orellana Ojeda y el trabajo técnico de Andrés Alonso Mulato. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto capítulo. Muy bienvenida, Noelia. Muchas gracias, Juani. A este cuarto capítulo de Mapuñi Tray, Caudal de Perspectivas. Muy contenta porque tenemos acá, como dije, a Noelia, y ella es una persona conocida, de confianza, que también nos puede contar mucho de lo que ha sido su trayectoria vital, y podemos seguir aprendiendo como cada uno de los invitados e invitadas que hemos tenido acá en este programa. Así que, un cordial saludo, Noelia. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegaste? ¿Qué tal el viaje? Bueno, un gusto, Juani, a todo el equipo que está organizando este programa, este material tan valioso, ¿no es cierto?, que se hace desde el territorio. Vine hoy día en la mañana temprano desde Concepción, con el corazón muy feliz en realidad y la mejor disposición a encontrar justamente esto que es lo que logramos aquí, ¿no es cierto?, construir con el equipo en este espacio tan maravilloso de la cordillera de Nahuelbuta. Sí, Noelia, y bueno, nos adelantamos un poco de las conversaciones tras bambalinas, pero antes habías transitado esta ruta, habías estado por acá, no sé, algún recuerdo. Sí, bueno, siempre digo que esta cordillera es un poco parte de mi historia vital. Yo nací y crecí en Temuco, aquí en Araucanía, pero desde mi pequeña infancia me desplacé a través de esta cordillera, primero en el tren, ¿no es cierto?, el ramal Angol, los sauces, que luego llegaba hasta Lebu, y luego ya por la carretera, ¿no es cierto?, que se creó y posteriormente se pavimentó, como hablábamos también aproximadamente hace 30 años atrás, y que me permitía encontrarme con mi familia paterna en la zona de la costa de la provincia de Arauco, en la zona de Lebu. También siempre he tenido un vínculo bien cercano con este territorio. Mis antepasados bajaron, siempre pienso así, desde la cordillera de Nahuelbuta hacia Angol, Temuco, la familia de mi madre, y hacia Cañete, Lebu, la familia de mi padre. Así que me siento muy también en mi propio territorio, en este lugar. ¿Y cómo ha sido eso, porque lo mencionamos en la presentación de este capítulo, como de ser un poco de aquí, de allá, como de todas partes, pensando en Temuco, Angol, Los Sauces, Lebu, sí, Arauco, Concepción? Sí. Si te fijas, son varios puntos que marcan la historia, que probablemente la historia personal de muchas personas también, que la pueden ir así reconfigurando, y que suponen un tránsito y un movimiento permanente entre estos distintos lugares, ¿no? Yo hoy día mismo, en mi pasar actual, transito entre Temuco, Concepción, Lebu, ¿no es cierto?, y
desde todos esos puntos de vista observo lo que pasa en este territorio, ¿no? Y me ocupo, me preocupo, me intereso también por los procesos que allí se están dando en cada caso, ¿no? La manera en que en cada uno de estos puntos se vive la convivencia intercultural, se viven los dilemas y los procesos históricos, y hoy día, bueno, la manera en que en estos distintos puntos también se vive la crisis ecológica. Claro. En la presentación también mencionamos que, bueno, usted actualmente es científica, investigadora, ¿cierto? Toda su trayectoria vital ha estado un poco ligada a la investigación, a los territorios, a las comunidades también. Y bueno, ahí se menciona que usted hace investigación o forma parte de los equipos de cambio climático, del CR2. Sí. Cuéntenos de qué se trata esto, porque quizás para algunas personas que somos espectadores habituales de este capítulo, de este programa, no estamos tan familiarizados con esos temas, entonces no sé si en palabras quizás de pronto como simples, Sí. saber qué es lo que hace este Sí. Centro de Ciencia del Clima. Sí, ¿Así del se llama? clima y la resiliencia. Del clima y la resiliencia. Mira, hoy día en Chile la política científica ha permitido el financiamiento de un conjunto de centros de investigación en lo que se llaman temas, ¿no es cierto?, estratégicos, ¿no? O temas claves hoy día en lo que es el desarrollo del país, en lo que es la proyección, ¿no es cierto?, al futuro y también el enfrentamiento a ciertos dilemas del presente. Y dentro de esos grandes temas, ¿no es cierto?, y de esos grandes centros de investigación hoy día en Chile, existe este centro denominado CR2, que es como su nombre de fantasía, pero que representa, ¿no es cierto?, el título de Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Este es un centro de investigación que ya tiene más de 12 años, está esperando ahora para poder optar a una nueva etapa, ¿no es cierto?, de proyección. Es un centro que es coordinado desde la Universidad de Chile, donde participan otras universidades como asociadas, entre ellas la Universidad Austral y la Universidad de Concepción, que es desde la cual yo participo en este centro que es nacional. Allí entonces el tema central de investigación es el cambio climático. Y en ese centro entonces convergen especialistas de las distintas disciplinas, de las distintas áreas del conocimiento, que están abordando y contribuyendo con investigación en torno a las distintas dimensiones del cambio climático. Y en lo particular, como yo me dedico a la investigación desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, de las dinámicas de los territorios, he contribuido y estoy contribuyendo en ese programa de investigación con investigación construida, digamos, con actores de los territorios para ver de qué manera localmente se está entendiendo y afrontando los impactos y los desafíos que trae el cambio climático. Entiendo. Sí. Y bueno, entonces interesante lo que nos puede contar porque dice que sus temas son el trabajo con los territorios, Sí. con las comunidades y cómo estas comunidades, me imagino que de ahí proviene un poco la resiliencia, ¿cierto? Exactamente. Resisten a estos cambios climáticos que han habido. Sí, mira, hoy día existen ya un conjunto de antecedentes bastante sólidos, digamos, y contundentes que permiten, ¿no es cierto?, trabajar, ya no ir a constatar, sino más bien trabajar desde la base, teniendo como principio la idea de que en los territorios están habitados por comunidades diversas, ¿sí?, con origen cultural diverso y también con dinámicas sociales y económicas muy diversas, ¿no? También con dinámicas muy desiguales. Y en esa diversidad y en esa desigualdad, hoy día partimos de la base, ¿no es cierto?, de que las distintas comunidades reproducen también distintos sistemas de conocimiento. Entonces hoy día las ciencias tienen un particular interés y un nuevo interés, sobre todo por lo que son las llamadas sociedades tradicionales que habitan los territorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas llamadas sociedades tradicionales, a través de la historia y sobre todo entendiendo muchos de los procesos de resistencia, ¿no es cierto?, que han debido hacer de lucha y de defensa, han demostrado, ¿no es cierto?, que su capacidad para desarrollar todo lo que hoy día
como sociedad global tenemos que desarrollar, y que son mecanismos de adaptación y procesos de resiliencia para poder seguir habitando el planeta en el contexto de cambio climático. Entiendo, me queda súper clara cómo se incorporan estos nuevos temas, ¿cierto?, en las agendas de investigación. Pero me gustaría saber con qué se ha encontrado usted, ¿cierto?, en este proceso de trabajar estos temas con las comunidades. ¿Cómo se percibe? Porque me imagino que también se habla mucho de la percepción local, ¿cierto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se ve? Exacto. Mira, lo primero que uno tendría que decir en esto es que ese principio es realmente hoy día un paradigma de trabajo también, ¿no? O sea, partir haciendo ciencia desde un principio que reconoce que el conocimiento está en la sociedad y no está exclusivamente en el laboratorio, ¿no es cierto?, o en los resultados de una investigación, es realmente un nuevo paradigma también para investigar, ¿no? Donde estamos llamadas a situarnos, ¿no es cierto?, y a contribuir disciplinas de las más distintas áreas, ¿no? Desde las ciencias sociales, que como antes decía, partimos reconociendo y que todos los grupos son portadores de conocimiento y cultura, pero también desde las ciencias naturales o desde las ciencias biológicas o del medio ambiente hoy día, ¿no?, que están partiendo también su investigación reconociendo que las sociedades tradicionales poseen un conocimiento de la naturaleza que es único, ¿no?, y que no es reproducible tampoco por la ciencia, porque la ciencia se desarrolla desde otros puntos de vista, desde otros principios, ¿no es cierto?, y con otras perspectivas también. Entonces, en ese principio se abre la posibilidad de un diálogo, ¿verdad?, que debe prepararse también. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en este tipo de investigación que realizamos es un conjunto de desafíos, más bien, para llevar a cabo este trabajo tanto desde los territorios mismos como también desde el mundo académico y científico. Entonces, desde los territorios es fundamental partir diciendo que existe mucha desconfianza a lo que se hace a lo que hace la ciencia en general, ¿sí? Y existe mucha desconfianza también cuando esta ciencia se preocupa especialmente por sus conocimientos, ¿no? Y existe temor en la sociedad, con justa razón, y en estas sociedades, ¿no es cierto?, tradicionales, de que sus conocimientos sean capturados finalmente, ¿no?, y sean desplazados, reutilizados, ¿sí?, finalmente extirpados, ¿no es cierto?, del territorio. Entonces, es todo un trabajo que tiene que asumir ese desafío de que la ciencia por lo general se ha desplegado en los territorios desconociendo que en los territorios existe conocimiento previo, ¿sí? Entonces, hoy día hacer esta ciencia que parte reconociendo la presencia del conocimiento en los territorios significa hacernos cargo también de ese desafío, de construir lazos de confianza, ¿no es cierto?, con las comunidades, de ensayar nuevas formas de producir el conocimiento de manera conjunta y no de manera unilateral, ni con la autoridad científica, ¿no es cierto?, que niega los conocimientos locales. Y eso toma un tiempo, ¿no? Toma un tiempo que nosotros lo reconocemos también como parte del método, de la aproximación que tenemos que tener para poder construir efectivamente lazos que nos permitan hacer un trabajo, una producción de conocimiento colectiva desde relaciones horizontales con los actores locales. Claro. ¿Y cómo se lleva entonces este cruce, cierto, de miradas? Sí. Como de la mirada científica con la mirada del conocimiento local o la mirada de las sociedades tradicionales, como lo dijo usted. ¿Cómo ha sido este cruce de miradas o esta integración, o todavía están muy separadas? ¿No? Me imagino que el método, que por el conocimiento previo que tengo de usted, y lo dijo también ahora, hay un diálogo. Ese es el método por el que se entra, ¿cierto?, a poder tratar de crear nuevas formas, me imagino, de hacer ciencia. Pero también hay que pensar mucho en los acercamientos, ¿no? Esto es algo que hoy día venimos trabajando mucho, sobre todo formando a los nuevos investigadores e investigadoras, ¿no? Que el llegar a los territorios significa una preparación, requiere una preparación, ¿sí? Requiere un conocimiento previo,
y sobre todo requiere una preparación de índole personal también, en el sentido de que vamos a construir una relación, como antes dije, horizontal, en donde no podemos superponer nuestra propia visión, ¿no? Ni arrogarnos ninguna autoridad. Entonces, hay un preámbulo, diría yo, que es de preparación previa, académica, ¿sí? que estamos ensayando allá desde la universidad, pero también en lo que es el cómo acercarnos, ¿no? Para poder ser recibidos en condiciones de mayor igualdad, en condiciones de mayor, asignándonos un rol donde ya no se espere que los científicos, ¿no es cierto?, controlemos ni dirijamos, sino más bien acompañemos y facilitemos, ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso metodológico que estamos nosotros intencionando para llevar a cabo. Ahora tú me preguntabas cómo se proyecta eso y mira, hasta ahora eso nos ha permitido acercarnos a los territorios bajo una condición, que es la condición del protagonismo que tiene que tener siempre el conocimiento local. Llámese el conocimiento mapuche o mapuche quimón en el territorio, o los conocimientos de otros sistemas, ¿no? Y otros grupos sociales que lo habitan, ¿no? Campesinos, grupos de recolección, grupos de mujeres, ¿verdad? O agrupaciones ecológicas a veces que tienen su propia visión de resguardo, ¿no es cierto?, de los ecosistemas. Ese elemento metodológico del protagonismo que tienen que tener los conocimientos locales en los diálogos, en los territorios, yo diría que es el otro punto fundamental del trabajo que estamos ensayando. Entiendo. De esa forma se está proyectando, sí. Lo están trabajando. Así es. Noelia, y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de un proyecto que me comentaste en el que estás trabajando, que se trata de la gobernanza intercultural de cuencas, si no me equivoco. ¿Eso cuánto lleva? ¿Dónde lo están desarrollando? ¿Cómo se vincula también, cierto, a esto que nos has venido explicando un poco de los nuevos principios para hacer ciencia? Sí, mira, el programa se llama Conocimiento Mapuche sobre las cuencas, aportes para la política pública. Este es un proyecto financiado por la DGA, un fondo de investigación, innovación y educación que tiene la Dirección General de Agua, en el marco de la implementación de la política estratégica de recursos hídricos, ¿ya? Que es una política pública oficial en el país muy reciente, pero que ya está en desarrollo. Entonces, ese proyecto nos está permitiendo intencionar espacios, ¿no es cierto?, para propiciar una gobernanza intercultural en la cuenca del río Biobío. Estamos desarrollando allí un programa con actores, ¿no es cierto?, tanto de las instituciones que participan de la política pública, que son 5 ministerios, que está coordinado por la DGA, pero ahí también está medio ambiente, agricultura, energía, ciencia y también el gobierno regional. Y por otro lado también un grupo de actores de comunidades, ¿vale? Y que están en las comunas, estamos haciendo encuentros en Nutrantún, en 8 puntos de la cuenca del río Biobío, ¿sí? Y en esos Nutrantún estamos partiendo, como siguiendo lo que antes te decía también, marcados en el Mapuche Quimón, reforzando, instalando la importancia que tiene el Mapuche Quimón sobre el agua, a partir de conceptos como el comoñén o como el litrofilmoñén, y desde ese conocimiento mapuche luego abriendo al final de cada jornada, en la segunda parte de cada jornada, un espacio para el diálogo con los actores que vienen desde el mundo nacional, ¿no es cierto?, con sus relatorías también, ¿no es cierto?, para estar al tanto de la política pública, de las propuestas de gobernanza que hoy existen, de los desafíos en materia jurídica para los pueblos originarios, también en materia hídrica. Pero siempre, ¿no es cierto?, luego de contar con ese marco del Mapuche Quimón que nos permite propiciar un diálogo intercultural renovado, ¿no es cierto?, desde un ángulo que pone a los funcionarios también en una perspectiva
distinta de la habitual, ¿no es cierto?, para avanzar en una perspectiva de gobernanza intercultural que entendemos que pasa justamente por esa comprensión, ¿no es cierto?, que amplía la visión propia, ¿no es cierto?, de cada uno respecto de su cosmovisión y reconoce la vigencia y la importancia que en este caso la cosmovisión mapuche también tiene sobre el agua y el río particularmente, ¿no?, y la cuenca. El mundo mapuche nos ha enseñado que ellos no tienen un concepto de cuenca, ¿no?, como el concepto occidental o científico, pero sí nos hablan de cómo en su visión del agua, de la vida, ¿no es cierto?, y de lo que para nosotros son las especies, ¿sí?, de la naturaleza, en su visión se integran, ¿verdad?, a esos otros elementos que también son parte del ecosistema y que son referentes también de una dimensión espiritual que lo habita. En esa configuración entonces hemos ido avanzando en el proyecto de gobernanza intercultural de la cuenca. Esperamos terminar con un listado de recomendaciones que van a brotar desde ese mismo grupo y también con un material que difunda la iniciativa como referente inicial de lo que esperamos sea un camino más amplio de trabajo en este tema. Y esto comenzó este año. Comenzó y termina este año, por los tiempos públicos de los financiamientos, sí. Estamos intensivamente trabajando justamente ahora entre los meses de octubre y noviembre con los encuentros, con los Nutrantún, en estos 6 puntos, como digo, y haciendo que el grupo visite y recoja un poco, ¿no?, en cada uno de los puntos de la cuenca los desafíos de la gobernanza intercultural, que van a ser distintos en cada punto porque son historias también del territorio, ¿no es cierto?, que han ido siendo fragmentadas y que espera, como digo, a fin de año además contribuir a tono con los avances de la política y de la mesa de gobernanza en la cuenca. Noelia, pero este no es el primer proyecto que estás trabajando en torno a este tema de la gobernanza, ¿cierto? No, de la claro. gobernanza de cuenca, gobernanza de aguas, gobernanza de ríos, bueno, ahí los Hídrica. proyectos van cambiando, ¿cierto? Sí. Las denominaciones que se utilizan. Cuéntanos de algunas experiencias previas, me interesa saber cómo ha sido eso, cómo ha resultado quizás, porque todo esto son una serie de lecciones aprendidas también. Así es. Mira, en el tema de gobernanza de cuencas comenzamos hace ya casi 10 años el trabajo en la región de Ñuble, en la comuna de Ranquil, con distintas instituciones que en ese periodo, 2016-17, conformaron lo que fue un acuerdo voluntario de gestión de cuenca, similar al que se configuró acá en la comuna de Angol, en el río Picoiquén, bajo la misma figura, ¿no?, de los acuerdos voluntarios. Esto es de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo. En ese contexto comenzamos un trabajo, como decía, en la región de Ñuble, que uno de los primeros elementos que nos dejó sobre la mesa es que la gobernanza de cuencas lo que requiere, ¿no es cierto?, por definición, es participación multiactores. Entonces, desde nuestra perspectiva fue quiénes van a ser esos actores. Y desde esos primeros, digamos, acercamientos y miradas en esa perspectiva de gobernanza de cuenca nos dimos cuenta de la importancia de desarrollar iniciativas que favorecieran sobre todo la participación de los actores más invisibles en las cuencas, ¿sí?, que son aquellos que no tienen grandes superficies de tierra, ¿verdad?, o que no tienen tampoco una actividad productiva que se reconozca con una incidencia, ¿verdad?, gravitante en el desarrollo de las cuencas en toda su magnitud, ¿no? Y en ese contexto empezamos a visibilizar a los actores pequeños, a los pequeños comités, ¿no es cierto?, de desarrollo agropecuario, los comités vitivinícolas en la zona ya de Ñuble, como decía, pero también estaban los comités de agua potable rural. Entonces, nosotros desarrollamos un primer trabajo importante entre el año 2019 y 2021 más bien, que fue el programa CIMOL, Sistema de Monitoreo Local del Agua. Ese fue un programa en donde configuramos ahí también con actores de los comités de agua potable rural de la comuna de Ranquil
un sistema de monitoreo para los comités que incluye, por supuesto, instrucciones y orientaciones para evaluar la calidad y la cantidad de agua, que es la prioridad, pero también incluye un conjunto de otras dimensiones para que los comités, a su vez, se autodiagnostiquen, autoevalúen y preparen para ser parte de los procesos de gobernanza hídrica que ya se están viniendo en los territorios, hoy día ya, ¿no es cierto?, mandatados por ley, como decía antes, a propósito de la gobernanza intercultural de las cuencas. Hoy día es la ley de cambio climático, ¿no es cierto?, y la proyección ahí normativa y reglamentaria de incentivar estos procesos. Entonces trabajamos ahí con los comités de agua potable rural, levantamos el CIMOL en una versión de prototipo manual. Ese manual está disponible, descargable igual en la web de Ciencias Locales, disponible para todo público, para todos los comités. Habitualmente nos llegan, fíjate, requerimientos de comités que buscan el CIMOL como un manual orientador que le permite a los comités, como decía antes, y a las organizaciones locales y comunitarias del agua, fortalecer entonces su trabajo, obteniendo ahí directrices, lineamientos, ¿no es cierto?, para ello. Y hoy día estamos muy contentos porque recientemente adjudicamos un financiamiento, también del mismo financiamiento que obtuvimos para la primera parte del CIMOL, para transformar el CIMOL en una aplicación que esté disponible en los comités para favorecer desde ahí también la alimentación de datos respecto del estado de los comités, no solo del agua, sino también del funcionamiento de la dimensión orgánica de los comités, y que esta información alimente hoy día a las instituciones responsables en la DOH y en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que son quienes hoy día están a cargo, ¿no es cierto?, de orientar y acompañar a estos, ya no son comités, son servicios sanitarios rurales de acuerdo a la ley, pero que son quienes llevan la administración comunitaria del agua en el mundo rural. Así que ese es nuestro trayecto en el tema hídrico, como tú me preguntabas, con estas iniciativas, con muchas redes de por medio, con comités, con otros especialistas, ¿no es cierto?, en el tema hídrico de distintas áreas, con agencias públicas, muy de la mano haciendo este trabajo, y sobre todo con actores de comunidad y de los territorios. Claro. Y bueno, como dijo, igual volver a recordar para todos quienes estén viendo, cienciaslocales.cl, ¿cierto? Ahí Sí. se encuentra el manual del CIMOL, de Exactamente. toda la experiencia que nos acaba de comentar, recomendaciones, me imagino, orientaciones Sí. para los comités, Sí. pero me imagino que podemos encontrar otros tipos de materiales también en esa plataforma. Sí, bueno, el cienciaslocales.cl es eso, es una plataforma, es un repositorio de materiales donde hemos ido disponibilizando, esa es un poco su finalidad, ¿no? Es un medio público y que busca disponibilizar, sobre todo para estudiantes, personas que están en formación, ¿no es cierto?, un conjunto de materiales. Pueden entrar ahí al link de los proyectos, ahí en el proyecto CIMOL van a tener acceso directo a lo que es el manual. Hay una página web también donde pueden encontrar otros materiales del proyecto, videos, ¿no es cierto?, y un conjunto de otros antecedentes. También pueden encontrar otro proyecto que les puede hacer mucho sentido acá, es Turismo y Conservación de la Biodiversidad. Ese proyecto se ejecutó acá, en la zona de Nahuelbuta, en los valles que dan hacia el oeste, ¿no es cierto? Acá está primero acá, ¿no es cierto?, el Valle de Licura, después está Caramávida, está ya Trongol también, ¿no es cierto? Y en ese proyecto van a encontrar también una guía de interpretación patrimonial, donde se muestran los patrimonios de Nahuelbuta desde los testimonios y las voces de las propias personas que lo habitan. Y también hay un libro ahí que compila trabajos de investigación sobre el territorio de Nahuelbuta y la provincia de Arauco. Además de eso, hay otros programas como el Arca del Gusto, que también pueden encontrar ahí, el Atlas Culinario Comunitario, eso tiene ya 15 años. Hay 20 rutas de turismo culinario comunitario, 5 de las cuales también pertenecen a la zona de Nahuelbuta y los valles, y que dan cuenta también de los conocimientos locales en materia de alimentación y de resguardo de la alimentación asociada a los ecosistemas. Y por último, diálogo intercientífico, que también deja ahí un conjunto de materiales, como en esta idea de cómo ir ensayando esta aproximación al trabajo en las comunidades, ¿no es cierto?, y en los territorios que
antes te mencionaba. Claro, todo lo que en un inicio estuvimos, ¿cierto?, profundizando. Sí, Me quedé un poco pegada en un tema del Simol. sí. Eh, no sé en realidad si usted conoce, ha tenido como reportes respecto a cómo está funcionando el monitoreo. Sí. Mira, es que el monitoreo es una cuestión bien compleja, Juan. Yo hace un tiempo, me acuerdo, hace más de 10 años, me di cuenta de que me hice la pregunta, ¿no? ¿Quiénes monitorean? Y me di cuenta de que el que monitorea es el que tiene el control finalmente de la situación, ¿no? Porque el que monitorea tiene el conocimiento y el conocimiento es el poder también, ¿no? El que puede decidir en base al conocimiento, ¿no? O al que tiene información para tomar decisiones más estratégicas o más adecuadas. Entonces, al indagar quiénes monitoreaban, bueno, el Estado monitorea, tiene, ¿no es cierto?, el tema hídrico, están las estaciones de monitoreo, de la DGA en este caso, y también en nuestros territorios las grandes empresas monitorean, ¿no? Los grandes monitoreos de biodiversidad acá están bajo el control, evidentemente, de los especialistas de las grandes empresas. Las grandes empresas tienen sus centros, ¿no es cierto?, de monitoreo, sus equipos de especialistas. Y en esa lógica fue que dijimos, bueno, pero la gente también monitorea. No es que quisiéramos inventarle un monitoreo a la gente, ¿eh? Ojo, fue más bien cómo visibilizamos un monitoreo que la gente hace y ha hecho históricamente, ¿no? O sea, quienes más monitorean por razones obvias, porque se enfrentan a convivir, a vivir en base al recurso, a los ecosistemas, son las personas que están en los territorios. Entonces, un poco desde ese hilo y desde esa idea de ir validando el monitoreo, ¿no es cierto?, sistemático y permanente que hacen las personas en las comunidades, es que surge un poco esta idea del Simol, ¿no? Me acuerdo que un par de años antes de presentar y postular ese proyecto, yo venía con esta idea de la importancia de pluralizar el monitoreo, ¿no? De que las instituciones tenían que otorgar a las comunidades herramientas de monitoreo, pero no únicamente en este sentido de ciencia ciudadana, ¿no? De que le pasan a las comunidades los instrumentos para medir o para evaluar, qué sé yo, temperaturas, caudales, ¿no? Generar datos para una misma ciencia, sino decíamos también el monitoreo desde sus propios criterios, ¿no? ¿Cuáles son sus criterios, los criterios locales para saber cuándo, ¿no es cierto?, una lluvia es peligrosa o cuándo una escasez hídrica, ¿no es cierto?, en qué condiciones la escasez hídrica se vuelve más riesgosa, ¿no es cierto?, para la salud, para la permanencia en el territorio. Entonces, esas preguntas, digamos, de investigación germinales dieron lugar luego al CIMOL, que levantó un monitoreo, como te digo, integral. Entonces, hay 7 variables en CIMOL. Una es calidad y cantidad de agua, ¿no? Pero la otra es que los comités se pregunten por cuánto están al día de lo que está pasando en materia normativa, por ejemplo, hoy día, ¿sí? ¿Conocen la ley de cambio climático? ¿Conocen, ¿no es cierto?, las nuevas normativas o lo que está pasando hoy día en materia de estos planes estratégicos, por ejemplo, que van a convocarles a la gobernanza de cuenca? Hay otra variable que se llama igual participación en la gobernanza de cuenca. Es como un llamado a que los comités también se conecten con lo que va a ir pasando, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer llamados a la gobernanza de la cuenca, porque todos, directa o indirectamente, recibimos agua de una cuenca, y porque los procesos de gobernanza de cuenca se van a instalar en el país en una proyección, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Y así, ¿no? Hay otras variables que reconocen cuestiones más cualitativas, el agua como patrimonio. Porque nos dimos cuenta en la discusión del CIMOL, en la preparación del CIMOL con los actores locales, que el agua no solo no es un bien de mercado y es un bien común, que es otra variable de CIMOL que busca resguardar, sino que también está asociada a valores, ¿no? Valores que la gente resguarda muy simbólicamente, pero también afectivamente, ¿no? Entonces, el agua cumple ese rol patrimonial que no solo es material, sino también es simbólico, y muchas veces las personas que han luchado por el agua también,
Y los comités, cuando representan la historia muchas veces de un territorio, cuando se reconocen como parte de un territorio y cuando se reconocen como referente de algo que hoy día para muchos hay que defender, ¿no? Y que este sentido comunitario, común, que tiene el agua para los habitantes rurales sobre todo. Entonces eso es Simol, por eso es un manual, ¿no? Que para muchos es un recurso para el reforzamiento organizacional, es un recurso para el reforzamiento de la identidad de los comités de agua, es un manual de orientación para los profesionales en lo que es el trabajo también con los comités, eso. Esa es su perspectiva íntegra, ¿cierto? O integrada también de este proceso multiactor que nos comentabas en un principio. Bueno, gracias por aclarar eso, porque igual yo creo que nos va quedando mucho más claro todo lo que podemos encontrar y cómo nos puede ser útil, ¿cierto? Para poder llevarlos a nuestros territorios, a nuestras comunidades, a nuestros LOB. Así que bueno, eso todo, vuelvo a insistir, lo podemos encontrar en cienciaslocales.cl. Es una plataforma muy interesante, yo a menudo la estoy ahí visitando porque también me sirve, ¿cierto?, para poder crear o compartir o seguir difundiendo todos estos temas que nos interesan conversar. Y bueno, ya para ir cerrando un poco la conversación, ¿cierto?, no extendernos más del tiempo necesario, y que de seguro lo hemos hablado, siempre cerramos el programa con una pregunta en donde nos pueda como aconsejar, sintetizar, en base a su experiencia, ¿cierto?, lo siguiente, que es que cómo podemos, o lo hemos estado haciendo, transitar hacia formas de gobernanza del agua que reconozcan en igualdad de condiciones los saberes científicos y las epistemologías territoriales o conocimientos locales, conocimientos tradicionales, mapuche común, ¿cierto? Que den sentido que dan sentido y vida a los ecosistemas del sur de Chile. Sí. Mira, yo creo que hoy día hay que primero atreverse, ¿no? Atreverse a hacer un trabajo que esté a tono con lo que vemos hoy día en el mundo rural sobre todo, y que es la emergencia, ¿sí? La urgencia, ¿sí? La urgencia por el agua. Y un agua que sabemos que ha disminuido, pero que sabemos que está presente todavía también, ¿no? Y que amerita entonces que distintos intereses se articulen, ¿verdad?, para poder salir adelante. Entonces, en este contexto actual, un punto de partida es eso, la articulación entre actores. Ninguna actividad en torno a un tema tan urgente y tan transversal como el agua se puede hacer de manera unilateral. Entonces, la ciencia tiene que articularse, los gobiernos locales se tienen que articular, las organizaciones de los territorios se tienen que articular entre sí o con otras. Y por lo tanto, la alianza yo diría que es un primer elemento clave. Y lo segundo es que en esta perspectiva de atreverse también, ¿no es cierto?, atreverse a la alianza, atreverse a la horizontalidad, el contexto actual hoy día nos obliga también a que en las contribuciones que busquemos hacer, las hagamos de manera respetuosa y las hagamos de manera coherente también, ¿no es cierto?, con la ética que hoy día exigen estos procesos, ¿verdad?, en territorios, sobre todo con la historia, ¿verdad?, y con el presente que hoy día encontramos en territorios como los nuestros. Entonces, hay una necesidad hoy día también de que las nuevas generaciones se vayan sumando en esa perspectiva de atreverse a las alianzas, de atreverse a aprender del territorio y dejar atrás esta idea del territorio vacío, del territorio, ¿sí?, que no porta o que no es portador de conocimiento, y más bien, ¿no es cierto?, acercarse a conocer, acercarse desde la humildad, desde los valores que hoy día también nos exige la crisis, ¿no? La cautela, el respeto, la humildad,
a la articulación, a una contribución colectiva, a reponer el protagonismo en aquellos conocimientos que han sido ocultados, invisibilizados y que hoy día pueden ser un gran aporte en el contexto en que nos encontramos. Muchas gracias, Noelia, por estos mensajes, ¿cierto? Este consejo que nos entregas. Muchas gracias por estar aquí, por el tiempo, por la voluntad, por las energías, porque es una de las invitadas que ha venido desde más lejos y sabemos que eso es interés y cariño, sobre todo amor, ¿cierto? Por el trabajo que hace en el día a día. Es nuestro último capítulo de esta temporada, podríamos decirlo así. Así que también quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que han sido partícipes de esto. Aquí a Lamien Andrés, que siempre estaba apoyándonos desde la parte técnica, a nuestros Apcadi, ¿cierto? Nuestros compañeros ahí manejando los autos, ayudándonos a tirar, a los Ñenruca, los dueños de casa que nos reciben aquí, la señora Bioslanda, Pascal, su hija, el compañero de Pascal, Guido, Angie también, hija de Pascal, que nos estuvo acompañando desde un inicio probando los equipos. Muchas gracias porque sin todas las personas que han estado involucradas, bueno, a la persona que también nos ayuda con la divulgación, con la difusión radial, Límite Radio, ¿cierto? 103.5 en Purén. A cada una de las personas que ha sido parte de este primer piloto de podcast, muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón y a seguir atreviéndose, como dice Noelia, articulándonos. Así que nos vemos y nos escuchamos. Monyen, Neyuken, Tañimapu ni el Kakuruf, Peumaken, Talifka ñam Taiken meu, Trekaken, Kuifipuru ni wel ñin meu, Mongeleken, Tufachitraf antu, Fillantu ni mulen meu, Jacqueline Caniwan. Mapuni Chai Chai.